Almohadilla una revolución digital, la historia de Carlos Ramírez. Almohadilla el sueño de un programador. El amanecer en Guadalajara pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, un lienzo que Carlos Ramírez contemplaba desde la ventana de su pequeño apartamento en el barrio de Analco. Las primeras luces se filtraban entre los antiguos edificios coloniales, reflejándose en su rostro cansado pero determinado. A sus 24 años, Carlos no era un estudiante común. El olor a café recién tostado se mezclaba con el aroma de los libros viejos y el equipo tecnológico que atestaba su modesta habitación. Libros de programación, componentes electrónicos, pantallas de computadora y notas pegadas en las paredes componían su universo particular. Cada rincón hablaba de su pasión, la tecnología como herramienta de transformación social. Guadalajara, conocida como la Silicon Valley mexicana, latía justo afuera de su ventana. Startups, centros de innovación y una juventud brillante hacían de esta ciudad un hervidero de ideas revolucionarias. Pero Carlos veía más allá de los rascacielos y los parques tecnológicos. Él recordaba su origen, su infancia en un pequeño pueblo de Jalisco, donde la realidad era muy diferente. Su madre, María Ramírez, una mujer de origen indígena que había trabajado toda su vida como agricultora, siempre le había inculcado dos valores fundamentales: resiliencia y compromiso con la comunidad. «Mijo», le decía frecuentemente, «la educación es el único camino para cambiar nuestra realidad». Esas palabras resonaban en su mente cada vez que escribía una línea de código. Los recuerdos de su pueblo natal se agolpaban en su memoria. Agricultores luchando contra intermediarios injustos, jóvenes sin oportunidades, comunidades enteras desconectadas del mundo digital. Esa desigualdad había sido el combustible de su sueño: crear una tecnología que realmente transformara la vida de las personas. Comunidad Conectada no era solo un proyecto universitario. Era su misión personal, su manera de honrar el sacrificio de su madre y de miles de familias mexicanas que seguían luchando contra un sistema que parecía diseñado para mantenerlos en la marginalidad. Su computadora portátil, una MacBook que había comprado después de años de ahorros y becas, era su principal herramienta de trabajo. Los dedos de Carlos danzaban sobre el teclado con una precisión casi musical. Cada línea de código era un trazo en su lienzo de transformación social. El proyecto que estaba desarrollando iba mucho más allá de una simple aplicación móvil. Comunidad Conectada sería una plataforma que permitiría a pequeños productores rurales vender directamente a consumidores urbanos, eliminando a los intermediarios que tradicionalmente les robaban gran parte de sus ganancias. Un ruido en la cocina lo distrajo. Su compañero de apartamento, Roberto, preparaba el desayuno. Otra noche sin dormir, Carlos preguntó con una mezcla de preocupación y admiración. Carlos sonrió. «Estoy cerca de resolver el algoritmo de geolocalización para conectar productores con compradores», respondió sin despegar la mirada de la pantalla. Roberto negó con la cabeza. «Lleva semanas trabajando en esto. Necesitas descansar». Pero el descanso era un lujo que Carlos no podía permitirse. Cada minuto era una oportunidad para perfeccionar su proyecto, para acercarse un poco más a su gran sueño. La Universidad de Guadalajara sería su próximo destino esa mañana. Tenía una reunión con Miguel Hernández, su mentor y profesor de desarrollo tecnológico, un hombre que había reconocido su potencial desde el primer momento. Mientras se preparaba, Carlos revisó nuevamente los datos. Según sus investigaciones, más del 60% de los agricultores mexicanos no tenían acceso a mercados justos. Su aplicación podría cambiar esa estadística, podría dar esperanza a comunidades enteras. Al salir de su apartamento, la ciudad lo recibió con su habitual energía. Motocicletas, estudiantes, vendedores ambulantes, ejecutivos. Guadalajara era un ecosistema complejo donde la tradición y la modernidad bailaban una danza constante. Carlos caminaba con determinación. No sabía exactamente cómo, pero estaba seguro de una cosa: Comunidad Conectada sería su contribución para transformar México, para devolver la dignidad a quienes más lo necesitaban. La revolución digital había comenzado, y él sería su protagonista. Almohadilla primeros desafíos.
El campus de la Universidad de Guadalajara era un hervidero de energía y potencial creativo. Entre edificios de arquitectura moderna y antiguos espacios coloniales, la Facultad de Ingeniería y Tecnología representaba el corazón de la innovación en Jalisco. Carlos llegó temprano esa mañana, su mochila repleta de documentos, un par de dispositivos electrónicos y una carpeta que contenía la primera versión detallada de Comunidad Conectada. La ciudad aún dormitaba cuando cruzó los jardines de la universidad. Las primeras luces del día se colaban entre los árboles de jacarandá, tiñendo todo de un suave tono púrpura. Su mente ya estaba trabajando, repasando cada detalle del proyecto que presentaría a Miguel Hernández, su mentor y principal impulsor académico. Miguel no era un profesor común. Con más de 25 años de experiencia en desarrollo tecnológico, había sido pionero en varios proyectos de innovación social en México. Alto, con cabello entrecano y unos peculiares lentes gruesos que parecían ser parte de su identidad, representaba para Carlos no solo un guía académico, sino una figura paterna intelectual. El Laboratorio de Innovación Tecnológica era un espacio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Paredes cubiertas de pantallas digitales, estaciones de trabajo con los últimos modelos de computadoras, prototipos tecnológicos en diferentes etapas de desarrollo. Cada rincón respiraba innovación. Elena González, su compañera y futura colaboradora, ya estaba en el laboratorio. Estudiante de diseño de experiencia de usuario, tenía un talento especial para transformar conceptos técnicos en interfaces intuitivas y hermosas. Su pelo oscuro recogido en una coleta, unos auriculares enormes y una mirada concentrada en su pantalla la hacían parecer casi parte de la tecnología que estudiaba. «Buenos días», saludó Carlos, dejando su mochila sobre una de las mesas de trabajo. Elena levantó la mirada, esbozando una sonrisa. «Llegas temprano. Miguel aún no ha llegado». La tensión en el ambiente era palpable. Ese día no era una presentación académica más. Era la primera vez que expondrían formalmente Comunidad Conectada como un proyecto con potencial real de implementación. Carlos comenzó a desplegar una serie de gráficos y presentaciones. Datos duros sobre la desigualdad en el sector agrícola mexicano, estadísticas sobre la falta de acceso a mercados justos, mapas que mostraban las brechas económicas entre zonas rurales y urbanas. «Mira estos números», le dijo a Elena, señalando una gráfica. Un agricultor tradicional pierde casi el 70% de su potencial de ganancia por culpa de intermediarios. Elena asintió, su mirada profesional analizando cada detalle. El diseño de la aplicación será crucial. Necesitamos que sea intuitivo para agricultores que probablemente nunca han usado un smartphone. El sonido de la puerta los interrumpió. Miguel Hernández entró con su característico paso firme, portando una carpeta café y una taza de café humeante. «Buenos días, jóvenes», saludó con su voz profunda y cálida. «Espero que estén listos para una evaluación exhaustiva». Los próximos minutos fueron una inmersión profunda en el proyecto. Carlos explicaba cada detalle técnico con precisión, Elena complementaba con consideraciones de diseño y usabilidad, y Miguel escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas que ponían a prueba cada aspecto de la propuesta. «Es ambicioso, Carlos», comentó Miguel después de casi una hora de presentación, quitándose los lentes y limpiándolos con un paño. Conectar comunidades rurales con recursos digitales no es solo programación, es revolución social. Su comentario resonó en el laboratorio. No era un simple cumplido, era un reconocimiento de la verdadera dimensión del proyecto. La mañana avanzaba y con ella la discusión. Hablaron de posibles aliados, de estrategias de implementación, de los desafíos tecnológicos y sociales que enfrentarían. «Necesitarán financiamiento», advirtió Miguel. «Y no será fácil conseguirlo para un proyecto que desafía estructuras económicas tradicionales». Carlos sabía que tenía razón. Comunidad Conectada no era solo una aplicación. Era un proyecto que amenazaba todo un sistema de intermediación comercial establecido desde hacía décadas. Cuando el reloj marcó el mediodía, habían cubierto casi todos los aspectos posibles del proyecto.
Elena había preparado ya los primeros maps de la interfaz, Carlos había detallado la arquitectura tecnológica y Miguel había ofrecido contactos y posibles rutas de desarrollo. Esto podría cambiar la vida de miles de familias mexicanas, murmuró Carlos, mirando los gráficos desplegados. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de embarcarse en el mayor desafío de su vida. Almohadilla el primer obstáculo. La lluvia caía con intensidad sobre Guadalajara, dibujando cortinas de agua que transformaban la ciudad en un lienzo gris y líquido. Carlos contemplaba por la ventana del café La Parroquia, un histórico establecimiento en el corazón del centro histórico, donde generaciones de estudiantes y emprendedores habían soñado y planeado sus proyectos. Su taza de café negro se enfriaba lentamente mientras revisaba, por enésima vez, los correos electrónicos. La respuesta que esperaba del inversionista Carlos Mendoza, un reconocido empresario tecnológico de la región, no llegaba. Elena entró al café, sacudiéndose el agua de su chamarra impermeable. Sus ojos, normalmente brillantes, mostraban una preocupación contenida. ¿Alguna novedad?, preguntó sentándose frente a Carlos. Nada, respondió él, un dejo de frustración en su voz. Hace 3 días que no recibimos ninguna comunicación. El proyecto, Comunidad Conectada, había pasado por un proceso de due diligence con el grupo de inversión de Mendoza. Habían presentado todos los documentos, sostenido reuniones interminables, respondido cada pregunta técnica y financiera con precisión matemática. La inversión que esperaban representaba casi el 80% del presupuesto necesario para llevar Comunidad Conectada del prototipo a una aplicación completamente funcional y lista para ser lanzada en el mercado. Elena sacó su laptop y comenzó a revisar algunos documentos. Los números son sólidos, comentó. Proyectamos recuperar la inversión en menos de 18 meses. La tasa de retorno es superior al 25% anual. Carlos asintió. Habían trabajado meticulosamente en cada detalle financiero. No era solo un proyecto social, era un modelo de negocio viable y prometedor. El teléfono de Carlos vibró. Un mensaje de Miguel Hernández: necesito verlos. Urgente. 1 hora después, estaban reunidos en la oficina de Miguel dentro de la universidad. El despacho era un santuario del conocimiento, libros apilados hasta el techo, mapas tecnológicos de México, fotografías de diferentes comunidades rurales que habían sido parte de sus investigaciones. Tengo información que confirma que el grupo de Mendoza está dudando, reveló Miguel, su voz seria. Al parecer, algunos intermediarios tradicionales han estado ejerciendo presión para desalentar la inversión. Elena golpeó la mesa. ¿Presión? ¿Cómo? Miguel explicó que los tradicionales coyotes, intermediarios que controlaban el mercado agrícola tradicional, veían Comunidad Conectada como una amenaza directa a su modelo de negocio. Un modelo que básicamente funcionaba explotando a los pequeños productores. Están usando sus conexiones para sembrar dudas sobre la viabilidad del proyecto, continuó Miguel. Les conviene mantener el status quo. Carlos escuchaba, sintiendo que todo su sueño podía desmoronarse en cualquier momento. Habían invertido 2 años de trabajo, incontables noches en vela, todos sus ahorros y una pasión inquebrantable. No podemos rendirnos, declaró Elena con una determinación que sorprendió a los otros dos. Si ellos juegan sucio, nosotros jugaremos inteligente. Miguel los miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Tienen una oportunidad. El Concurso Nacional de Innovación Tecnológica está próximo a realizarse. Si ganan, tendrán visibilidad nacional, financiamiento garantizado y el respaldo de instituciones importantes. El desafío estaba planteado. El concurso era conocido por premiar proyectos tecnológicos que tuvieran un impacto social significativo. Comunidad Conectada parecía perfecto para ese modelo. Pero prepararse implicaría semanas de trabajo intenso. Necesitarían pulir cada detalle técnico, cada línea de código, cada presentación. Tendrían que convertir su sueño en una propuesta irrebatible.
Necesitamos un plan, dijo Carlos, su mirada reflejando la determinación que lo caracterizaba. Y lo vamos a hacer juntos. La lluvia seguía cayendo afuera. Pero dentro de esa oficina, tres mentes brillantes comenzaban a tejer la estrategia que podría cambiar el futuro de miles de familias mexicanas. La revolución digital había encontrado su primer gran obstáculo. Y estaba lista para superarlo. Almohadilla Preparación Intensa. El laboratorio de innovación tecnológica se había convertido en su segundo hogar. Las paredes, antes blancas y ordenadas, ahora estaban cubiertas de post-it, gráficos, diagramas de flujo y líneas de código que se entrelazaban como una intrincada red neuronal. Eran las 3:47 de la madrugada, y Carlos seguía trabajando. La única luz provenía de las pantallas que lo rodeaban, proyectando sombras sobre su rostro cansado pero concentrado. A su lado, una cafetera industrial trabajaba incansablemente, siendo su único compañero en esas largas noches de preparación para el concurso nacional de innovación. Elena llegó con 2 vasos de café y una bolsa de pan recién hecho. Pensé que necesitarías algo de energía, dijo dejando los alimentos sobre una mesa repleta de componentes electrónicos y manuales técnicos. El proyecto, Comunidad Conectada, había evolucionado. Ya no era solo una idea, era una máquina de precisión tecnológica diseñada para transformar la realidad de los pequeños productores mexicanos. Carlos explicó los últimos avances mientras mordisqueaba un pan. Hemos mejorado el algoritmo de geolocalización, señaló en una de las pantallas. Ahora no solo conecta productores con compradores, sino que también optimiza las rutas de distribución para reducir costos de transporte. La aplicación había sido diseñada considerando las limitaciones tecnológicas de las zonas rurales. Funcionaría con conexiones de baja velocidad, tendría un modo offline para zonas sin internet y una interfaz extremadamente intuitiva. Miguel Hernández aparecía regularmente para supervisar el proceso. Su experiencia era crucial para pulir cada detalle. Recuerden, les decía frecuentemente, no están creando solo una aplicación. Están diseñando una herramienta de empoderamiento económico. Los datos que habían recopilado eran demoledores. Más del 65% de los pequeños agricultores mexicanos perdían entre el 40% y 60% de sus ingresos potenciales debido a intermediarios injustos. Comunidad Conectada prometía cambiar esa realidad. La aplicación funcionaría como un marketplace especializado. Los agricultores podrían publicar sus productos, ver precios de mercado en tiempo real, conectar directamente con compradores, recibir pagos digitales, acceder a microseguros, obtener asesoría técnica gratuita. Elena trabajaba incansablemente en la experiencia de usuario. Necesitamos que sea tan simple que un agricultor de 60 años pueda usarla sin problemas, explicaba mientras rediseñaba por 10ª vez el flujo de navegación. Carlos profundizó en los aspectos técnicos. Habían desarrollado un sistema de inteligencia artificial que podía predecir precios, sugerir mejores épocas de siembra y hasta recomendar qué cultivos serían más rentables según la región. Es como tener un asesor agrícola en el bolsillo, comentaba orgulloso. Las semanas pasaban entre líneas de código, reuniones de estrategia y pruebas constantes. Miguel los conectó con algunos agricultores de diferentes regiones de Jalisco para realizar pruebas beta. Un día, durante una de esas pruebas de campo, don Ramiro, un agricultor de 68 años de un pequeño pueblo cerca de Lagos de Moreno, lo sorprendió. Después de una capacitación de 2 horas, logró publicar su primera oferta de chile serrano en la plataforma. Nunca pensé que podría hacer algo así, dijo emocionado. Mi nieto me ayudó, pero lo entendí. Ese momento valdrá más que cualquier línea de código. Confirmaba que su revolución digital no era solo tecnología, era inclusión. El día del concurso se acercaba. Cada detalle debía ser perfecto. Cada función, pulida. Cada presentación, impecable. Tenemos que contar nuestra historia, les decía Miguel. No solo mostrar una aplicación. Tenemos que mostrar un sueño.
Y así seguían, día tras día, construyendo algo más que una aplicación. Estaban construyendo esperanza. Almohadilla la competencia nacional. El Centro de Convenciones de Guadalajara era un hervidero de energía tecnológica. Startups, investigadores, inversores y jóvenes emprendedores de todo México se habían reunido para el evento más importante de innovación tecnológica del año, el Concurso Nacional de Emprendimiento e Innovación Tecnológica. Carlos respiró profundamente mientras ajustaba su corbata. No era un traje que usara frecuentemente, prefería sus camisetas de programador y jeans, pero hoy era diferente. Hoy representaba algo más que a sí mismo. Representaba la esperanza de miles de agricultores mexicanos. Elena lo observaba, también elegantemente vestida, un traje sastre en tonos azul marino que le daba un aire de profesionalismo absoluto. Tranquilo, le dijo mientras le acomodaba el cuello de la camisa. Hemos trabajado durísimo para llegar hasta aquí. Miguel Hernández los acompañaba, irradiando una mezcla de orgullo paternal y nerviosismo profesional. Había apostado gran parte de su reputación académica en este proyecto. El auditorio principal era impresionante. Capacidad para más de 500 personas, pantallas gigantes, iluminación profesional. 25 proyectos habían sido seleccionados entre más de 300 inscripciones en todo el país. Cada equipo representaba una historia única de innovación. Había proyectos de inteligencia artificial para diagnóstico médico, plataformas educativas para comunidades marginadas, sistemas de reciclaje inteligente, aplicaciones de energías renovables. Pero, Comunidad Conectada, era diferente. No era solo tecnología. Era una propuesta de transformación social. La primera ronda de presentaciones comenzó. Cada equipo tenía exactamente 15 minutos, 10 para presentación y 5 para preguntas del jurado. Un jurado compuesto por los más importantes empresarios tecnológicos de México, representantes gubernamentales y académicos de élite. Carlos observaba a los otros equipos. Jóvenes brillantes, proyectos increíbles. La competencia era feroz. Pero él había aprendido algo con su madre en su pequeño pueblo: la pasión y la autenticidad pueden más que cualquier recurso tecnológico. Cuando llegó su turno, Carlos subió al escenario con Elena. Habían practicado la presentación cientos de veces. Cada diapositiva, cada transición, cada palabra había sido meticulosamente preparada. Carlos comenzó su presentación con una historia personal. Habló de su madre, agricultora toda su vida. De cómo la había visto luchar contra un sistema que la explotaba sistemáticamente. De cómo, Comunidad Conectada, no era solo una aplicación, era una herramienta de justicia social. Los datos que presentaron eran contundentes. 65% de agricultores mexicanos perdían más del 40% de sus ingresos por intermediarios. La app podía aumentar sus ganancias hasta un 50%. Funcionaba en zonas con conexión limitada. Incluía asesoría técnica gratuita. Tenía un sistema de microseguros para proteger a los productores. Elena complementó la presentación mostrando la interfaz. Simple, intuitiva, accesible para personas sin conocimientos tecnológicos avanzados. El jurado escuchaba atentamente. Algunos tomaban notas, otros intercambiaban miradas significativas. Cuando terminaron, un silencio sepulcral invadió el auditorio. Entonces, los aplausos comenzaron. Primero tímidos, luego cada vez más fuertes. Las preguntas del jurado fueron intensas. Querían conocer cada detalle técnico, cada proyección financiera, cada estrategia de implementación. Carlos y Elena respondieron con precisión matemática y pasión social. No era solo una presentación técnica. Era una declaración de principios. Miguel, desde bastidores, observaba orgulloso. Sus pupilos habían crecido. No eran ya estudiantes. Eran agentes de cambio. Al terminar su presentación, sabían que habían dado todo.
Independientemente del resultado, habían logrado algo importante, habían mostrado al mundo que la tecnología podía ser una herramienta de justicia social. La espera del veredicto sería la prueba final de fuego. Almohadilla victoria inesperada. La ceremonia de premiación se desarrollaba en el auditorio principal del Centro de Convenciones de Guadalajara, un espacio que respiraba historia y potencial tecnológico. Candelabros de cristal iluminaban un escenario donde los sueños de jóvenes emprendedores mexicanos estaban a punto de ser coronados. Carlos sentía que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del murmullo de la audiencia. A su lado, Elena mantenía una calma aparente, pero sus manos, entrelazadas discretamente, temblaban ligeramente. Miguel Hernández estaba sentado en la primera fila, su mirada alternaba entre el escenario y sus pupilos. Llevaba puesto su traje más elegante, un conjunto gris carbón que contrastaba con su personalidad académica. El ambiente era de expectativa máxima. Empresarios, inversores, académicos y periodistas tecnológicos llenaban cada rincón del auditorio. Los 25 proyectos finalistas ocupaban las primeras filas, una generación que prometía transformar México. Carlos recordó el camino recorrido. Los años de estudios, las noches en vela programando, las conversaciones interminables con su madre sobre el futuro del campo mexicano. Todo parecía condensarse en ese momento. El presidente del jurado, un reconocido empresario tecnológico llamado Javier Sánchez, subió al escenario. Su presencia imponía respeto. Había fundado 3 startups tecnológicas y era conocido por su visión disruptiva en el ecosistema emprendedor mexicano. Hemos visto proyectos increíbles, comenzó su discurso. Cada uno de ustedes representa lo mejor de la innovación mexicana. Jóvenes que no esperan que el futuro llegue, sino que lo construyen con sus propias manos. Las categorías de premiación eran variadas: mejor proyecto de impacto social, innovación tecnológica, escalabilidad, premio del público. Cada anuncio generaba una ola de aplausos. Algunos equipos recibían menciones honoríficas, otros premios en efectivo, algunos conseguían reuniones con inversores importantes. Cuando llegó la categoría de impacto social, Carlos apretó involuntariamente la mano de Elena. El tercer lugar es para, la expectativa era máxima. El tiempo parecía haberse detenido. El segundo lugar. Los latidos de Carlos resonaban en sus oídos. Y el primer lugar, con un proyecto que literalmente puede transformar la vida de miles de familias mexicanas, es para Comunidad Conectada. El auditorio estalló en aplausos. Carlos y Elena se miraron, incapaces de procesar inicialmente lo que acababa de suceder. Miguel se levantó, aplaudiendo con una intensidad que revelaba toda su emoción contenida. Subieron al escenario como en un sueño. El premio incluía 500,000 pesos en financiamiento, mentorías con empresas tecnológicas líderes, promoción en medios especializados, posibilidad de presentar el proyecto en eventos internacionales. Pero lo más valioso no era el premio económico. Era el reconocimiento. La validación de que su sueño tenía sentido. En su discurso de agradecimiento, Carlos no habló de tecnología. Habló de su madre, de los agricultores de su pueblo, de la esperanza de transformación. Este premio no es nuestro, dijo con la voz quebrada. Es de todos los pequeños productores mexicanos que merecen una oportunidad. Las redes sociales explotaron. Medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Comunidad Conectada se había convertido en más que un proyecto. Era ya un movimiento. Después de la ceremonia, una lluvia de propuestas comenzó. Inversores, fundaciones, organizaciones gubernamentales querían conocer más sobre el proyecto. Un representante de una importante fundación tecnológica se acercó. Necesitamos reunirnos, le dijo a Carlos. Lo que han creado puede cambiar la economía rural mexicana. Miguel los observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Sus pupilos habían superado todas las expectativas. La noche en Guadalajara brillaba con un nuevo resplandor.
La revolución digital había encontrado sus nuevos héroes. Almohadilla expansión y conflictos. Los 6 meses posteriores al Premio Nacional habían transformado completamente la vida de Carlos, Elena y Miguel. Comunidad Conectada ya no era solo un proyecto universitario, era una realidad que estaba cambiando la estructura económica de las comunidades rurales mexicanas. La sede de la startup se ubicaba ahora en un moderno edificio de coworking en el centro de Guadalajara. Paredes de vidrio, espacios abiertos, tecnología de vanguardia. Muy diferente del pequeño laboratorio universitario donde todo comenzó. Un equipo de 15 personas trabajaba a tiempo completo en el desarrollo y expansión de la aplicación. Programadores, diseñadores, especialistas en experiencia de usuario y, algo revolucionario, un grupo de asesores agrícolas que habían sido pequeños productores toda su vida. Carlos recordaba la primera reunión con los inversionistas. Sentado en una sala de juntas con paredes de cristal que daban vista a los jardines de Guadalajara, enfrentaba un desafío inesperado. Los intermediarios tradicionales habían comenzado una guerra abierta contra Comunidad Conectada. Nos están demandando, explicó Elena a Miguel, desplegando una serie de documentos legales. Argumentan que nuestra plataforma viola las leyes de comercialización agrícola. Era mentira, por supuesto. Pero tenían recursos económicos enormes para sostener batallas legales interminables. Los ataques no eran solo legales. Habían comenzado campañas de desprestigio en redes sociales, presión a políticos locales, intentos de bloquear la expansión de la aplicación. Un día, Carlos recibió una llamada directa de Carlos Mendoza, el inversionista que inicialmente dudó del proyecto. «Tienes enemigos poderosos», le advirtió. «Los intermediarios tradicionales no van a dejarte avanzar fácilmente». Pero los números hablaban por sí mismos. En solo 6 meses, Comunidad Conectada había conectado más de 5,000 pequeños productores. Aumentado los ingresos promedio de agricultores en un 42%. Reducido costos de intermediación en un 60%. Cubierto 12 estados de México. Generado más de 300 empleos indirectos. La aplicación no solo conectaba productores con compradores. Había desarrollado funcionalidades adicionales. Asesoría técnica agrícola personalizada. Predicción de cosechas mediante inteligencia artificial. Microseguros climáticos. Capacitación digital para agricultores. Sistema de trazabilidad de productos. Un día, durante una reunión estratégica, Miguel les presentó un informe que cambiaría todo. Tenemos una oferta de expansión internacional, anunció. Una fundación tecnológica europea había mostrado interés en replicar el modelo en países de África y América Latina. La presión de los intermediarios tradicionales aumentaba. Habían contratado a los mejores bufetes de abogados para frenar Comunidad Conectada. Carlos recibió amenazas veladas. Llamadas anónimas, correos electrónicos intimidantes. En una ocasión, unos desconocidos siguieron a Elena cuando salía de la oficina. No podemos echarnos para atrás, les decía Miguel. Lo que están haciendo es más que una aplicación. Es un movimiento de justicia económica. La tensión crecía. Cada día era una batalla. Contra los sistemas tradicionales, contra los intereses creados, contra quienes se beneficiaban de la explotación de los pequeños productores. Carlos pensaba constantemente en su madre. En todos los agricultores que habían sido invisibilizados durante generaciones. Su tecnología era su manera de darles voz, de devolverles la dignidad. Un reportaje en un importante medio nacional los definió como los Robin Hood digitales de México. La descripción no estaba lejos de la realidad. La revolución digital había encontrado sus guerreros. Y estaban dispuestos a luchar hasta el final. Almohadilla un nuevo horizonte. El amanecer despuntaba sobre las verdes colinas de Michoacán, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, cuando Carlos Ramírez contemplaba desde la ventana de una pequeña casa rural el paisaje que alguna vez parecía tan lejano e inalcanzable.
Comunidad Conectada ya no era solo un sueño, era una realidad que había transformado la vida de miles de familias mexicanas. La historia de su proyecto había recorrido el país como un torrente imparable. Desde pequeñas comunidades indígenas hasta pueblos agrícolas tradicionales, la aplicación había generado un cambio radical en la forma en que los productores rurales se vinculaban con los mercados urbanos. Ya no eran invisibles, ya no estaban sometidos a la voluntad de intermediarios voraces que les arrebataban la mayor parte de sus ganancias. Elena, con su mirada estratégica y su pasión por el diseño social, había logrado crear una interfaz tan intuitiva que hasta los campesinos más alejados de la tecnología podían utilizarla con facilidad. Su trabajo no era solo técnico, era un puente entre dos mundos que parecían destinados a no entenderse jamás, el mundo digital y el mundo rural. Miguel, con su experiencia legal y su red de contactos, había sido fundamental para blindar el proyecto de los múltiples ataques de aquellos que se sentían amenazados por su innovación. Los intermediarios tradicionales habían intentado por todos los medios desacreditar Comunidad Conectada, pero cada intento solo había servido para fortalecer más su reputación y credibilidad. En Cherán, un pueblo purépecha en Michoacán, conocieron la historia de Doña María, una anciana tejedora que ahora vendía sus artesanías tradicionales directamente a compradores de todo México. Su rostro, curtido por años de trabajo y resistencia, brillaba con una dignidad renovada cada vez que explicaba cómo la aplicación había cambiado su vida. Antes éramos como árboles sin raíces, les decía Doña María, ahora somos como ríos que fluyen libremente, llevando nuestra cultura y nuestro trabajo a todos lados. Las estadísticas eran contundentes. En apenas un año, los ingresos de los pequeños productores se habían incrementado en un 300%. Comunidades enteras que vivían en condiciones de pobreza extrema comenzaban a experimentar una transformación económica y social sin precedentes. Pero Carlos sabía que el verdadero valor de Comunidad Conectada iba mucho más allá de los números. Era un proyecto de dignificación, de recuperación de la identidad productiva de los mexicanos más vulnerables. Cada transacción en la plataforma era un acto de resistencia contra un sistema que históricamente había marginado a los más pobres. Los medios internacionales comenzaron a voltear a ver el proyecto. Reportajes en medios como BBC, The New York Times y Al Jazeera destacaban Comunidad Conectada como un ejemplo de innovación social con impacto real. Universidades de todo el mundo pedían hacer estudios de caso sobre su modelo de intervención tecnológica. Sin embargo, el equipo nunca perdió de vista su esencia. Seguían reuniéndose en el mismo laboratorio donde todo comenzó, compartiendo café y sueños, evaluando cada detalle, cada nueva implementación de la plataforma. Un día, durante una reunión de planeación, Carlos recordó las palabras de su mentor Miguel: la verdadera revolución no está en la tecnología, está en cómo usamos la tecnología para transformar vidas. Y así era. Comunidad Conectada no era solo una aplicación, era un movimiento. Un movimiento que rescataba la dignidad de los productores mexicanos, que les devolvía el control de su trabajo, que les permitía soñar más allá de las limitaciones históricas. La expansión continuaba. Después de conquistar México, ya tenían planes para llevar el modelo a otros países de Latinoamérica. Guatemala, Bolivia, Perú, comunidades enteras esperaban poder replicar este modelo de empoderamiento digital. Carlos, Elena y Miguel sabían que su trabajo apenas comenzaba. Cada actualización de la aplicación, cada nueva comunidad conectada, representaba un paso más en su revolución silenciosa pero poderosa. El sueño de un joven programador había germinado. Y ahora, ese sueño era un bosque frondoso que prometía seguir creciendo, transformando la realidad de miles de personas, un clic a la vez.